propósito de la interpretación bíblica o propósito de la hermenéutica, ¿sí? Propósito de la interpretación bíblica o hermenéutica. Ahí le puedes poner paréntesis, por favor, me olvidé ponerle a hermenéutica, ¿sí? La interpretación bíblica al final no es otra cosa más que decir que estamos haciendo hermenéutica, ¿no? Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto así. Hemos aprendido la semana pasada y con esta última diapositiva que hemos visto de las palabras de Pablo del apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, ¿no? Hey Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado. Preséntate bien. Es lo que él, al final, todo empleador le pide a su trabajador, y todo buen trabajador le recomienda a otro trabajador. Hey, haz bien tu trabajo, ¿no? Si estás trabajando en una empresa, se supone que tienes que hacer bien tu trabajo y entonces tienes que cumplir ciertos requisitos que te piden en el trabajo. Tienes que ser también diligente, tienes que ser responsable, tienes que ser cuidadoso, tienes que ser proactivo, en fin, varios requisitos que te pide cuando vas a una empresa, ¿no? Es justamente el perfil del candidato a este puesto, ¿no? Y te dan ciertos requisitos. Bueno, el Señor a través del apóstol Pablo le está diciendo a este joven pastor Timoteo, si te vas a acercar delante de Dios, tienes que acercarte aprobado, y la manera de presentarte aprobado es usando bien la palabra de Dios, desmenuzándola correctamente, es decir, tienes que hacer una buena hermenéutica. Una buena hermenéutica. ¿Por qué? Porque interpretar la Biblia, hermanos, es fundamental. Si nosotros tenemos una mala interpretación de las Escrituras, llegamos a desastres. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros sabemos que Jesús es Dios? Bueno, a través de estudiar las Escrituras encontramos que Juan 1:1 nos dice que Jesús, el Verbo, estaba antes con Dios, estaba en el principio con Dios, estaba con Dios y el Verbo es Dios. Ah, increíble. ¿No grabó? El número 12, ahí dice. A ver, tráelo. Sí, ya está grabado. ¿Paró? Memoria, sí, batería. Está 2 horas, perdón. Casi lo todo. Muy bien, entonces estamos diciendo que el apóstol Pablo le está recomendando aquí al joven Timoteo que puedas hacer una buena interpretación de la palabra de Dios. Eso significa usar bien la palabra de Dios. Ahora, el gran problema que nosotros tenemos al estudiar las Escrituras es la falta de interpretación bíblica personal. Podemos nosotros leer, sí, pero necesitamos tener una interpretación personal. Me decía justamente hoy día, hay alguien bien molestoso en el internet que me escribe constantemente y entonces me decía, que tú eres un seguidor de Calvino y esto y que el otro, y entonces yo le decía, la verdad, sí, porque seguramente hablas de puro Calvino en la iglesia. Y bueno, pues yo le dije, ¿tú has escuchado las enseñanzas? ¿Me escuchan hablar de Calvino constantemente o solamente es alguna mención simple que hacemos? Es simple la mención que hacemos, ¿no es así? Entonces,
Sí, porque alguien estaba enfermo y ¿sabes qué yo le hice? Yo le mandé una prédica de Dante Hebel, me dice. Bueno, yo lo que hubiera hecho es predicarle directamente, de hecho, no mandarle ningún video de ninguna prédica, sino predicarle directamente. Y ahí estaba como molestoso, ¿no? Porque ¿puedes tú interpretar, puedes tú leer las escrituras? ¿Y cómo lo haces tú? Algo así me dice, ¿no? Bueno, pues lo primero que se hace es leer las escrituras, te empapas del texto, conoces el texto, conoces el capítulo, conoces el libro, conoces el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y entonces vas a tener un panorama, y después de venir a la escritura, haces una interpretación, y después de interpretar comienzas a observar a los demás autores de estos tiempos, a los contemporáneos. ¿Ellos qué están diciendo al respecto? ¿Están diciendo lo mismo o yo estoy descubriendo la pólvora? Luego, después de haber observado, comienzo a observar con los otros autores, y le mencioné muchos otros, J.C. Ryle, Martin Lloyd Jones. El hombre estaba completamente perdido, no sabía de qué estábamos hablando, o de qué él estaba hablando, ¿no? Y entonces, una vez que observamos la interpretación histórica, o al menos de hombres contemporáneos en este tiempo, serios, no vamos a ir pues a raros, ¿no? A serios, luego comenzamos a ver la interpretación de los otros autores a través de la historia, y tiene que ser coherente, todos ellos deben hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene solamente el texto tiene solo una interpretación, aunque las aplicaciones pueden ser muchas, la interpretación es única. Es única, pero el problema es que nosotros no tenemos capacidad de poder interpretar la Biblia de manera de solos. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros como congregación hace mucho tiempo. ¿Hemos tenido la Biblia sí o no en nuestras manos? ¿O es que cuando ustedes hicieron miembros o asistentes de la iglesia en el pasado, a ustedes se les prohibió, como el sistema católico, que no tengan Biblia? ¿Sucedió eso? No, más bien tienen que traer su Biblia, tienen que amar la palabra de Dios, decían. Pero cuando íbamos a leer, leíamos una cosa por otra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Hay un problema muy serio en el estudio bíblico. No tenemos la capacidad de interpretación bíblica personal. Podemos usar de muchas definiciones, podemos aprender muchos conceptos que los hemos aprendido de por aquí, de por allá, de otros, pero después a extraer del texto las definiciones, los conceptos directamente de la Biblia por nosotros mismos, se nos es limitado, ¿sí o no? Y más aún ahora cuando hay ChatGPT, ¿no? Los universitarios, puro ChatGPT, ¿no? En el pasado no había nada de eso. Ahora el ChatGPT te llena un informe rápido. Y ya está, ya lo hiciste. Yo no sé si los profesores están teniendo filtros de eso. ¿Se pueden dar cuenta que lo hizo ChatGPT? ¿Sí se puede? Sí, o sea, cuando tú pones el mismo tema en otra computadora, ¿te va a botar las mismas palabras? Hay un detector por la modalidad en la que escribe. Hay un detector. Mira. Bueno, pero si tú le presentas eso en el colegio, no se dan cuenta, porque en el colegio no creo que estén muy bien preparados, ¿no? Pero esta dificultad de no saber interpretar tiene solución, hermanos, y para eso estamos aquí, porque se supone que queremos aprender más a enseñar la palabra de Dios. Seguramente no vamos a llegar a ser un Spurgeon, no vamos a llegar a ser un Miguel Núñez, un Sugel Michelén. Imagínense, ¿no? Ya quisiéramos de que alguien pueda llegar a esos niveles y pueda bendecir a la iglesia, ¿no? Pero al menos, hermanos, esa dificultad la podemos superar muchísimo a través de un proceso metódico de estudio, de reflexión del texto bíblico, a través del cual vamos a aplicar reglas, principios que puedan facilitar ese entendimiento de las escrituras. Sí se puede llegar a una interpretación. No es que alguien es superdotado cuando lee e interpreta. No es así. Solamente es cuestión de seguir unas reglas que el Señor mismo ha dejado en su palabra. Y ese proceso conocido, o ese proceso de interpretación, esas técnicas, se le conoce, pues, lo que hemos visto la semana pasada como hermenéutica. Hemos revisado un caso práctico incluso de interpretación, de mala interpretación bíblica. Pero, ¿con qué sentido? ¿Cuál es ese propósito de interpretar la Biblia?
¿Por qué interpretamos? ¿Por qué queremos interpretar la Biblia? ¿Qué razones tenemos nosotros para interpretar la Biblia? ¿Para hacernos académicos? ¿Para entrar al Facebook y entonces demostrar todas las herejías de todos los herejes incircuncisos, hijos de los filisteos? ¿Así? ¿Con esa actitud? Para ir y cuando pasamos en una iglesia, ellos no hacen hermenéutica, ellos mira están errados, herejes. ¿Para ser ellos así? ¿De esa manera? ¿Para estar acusones solamente? No, ese no es el deseo. Hay propósitos del por qué hay que interpretar bien las escrituras. Y el propósito de la hermenéutica es pues justamente ayudarnos a conocer mucho más quién es Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Y si nosotros conocemos mucho más a Dios, entonces vamos a tener una relación mucho más íntima con Él. No puedes conocer a alguien, no puedes tener una relación más íntima si no es que primero no lo conoces. Y eso es lo que ocurre con el matrimonio, ¿no? Vas conociendo a la persona, vas conociendo, te va gustando muchas cosas, sus ojos, sus manos, su cabello, de repente de la chica su cuerpo, ¿no? Sus pectorales, qué sé yo. Felizmente a mi esposa no le gustó eso, si no estaba en serios problemas. Pero, hermanos, se van conociendo, te van gustando sus ideas. Hay cosas que conforme van avanzando el tiempo te van gustando mucho más y mucho más, ¿no? Yo recuerdo claramente cuando una vez estábamos viendo el partido de Perú, no sé con qué, en la Copa América del 2018, no sé, 16 creo, y estábamos viendo con Jorge, con Steven, y vi una actitud de mi esposa que hasta ahora me quedó como algo enternecedor, ¿no? Mientras Paolo Guerrero iba a patear los penales y todos, y ella estaba tapando su oído, gritando, y yo decía, ¿qué estará pasando por su cabecita? La vi bien tierno, incluso está grabado ahí en internet. La vi de una manera tierna que me gustó mucho más. Cuando comiences a conocer a alguien mucho más, tú puedes observar cosas que antes no veías y puedes amarlo más. ¿Te das cuenta? ¿Por qué queremos interpretar la Biblia? Porque ahí es donde encontramos, ahí es donde conocemos a Dios. Y si lo vamos a conocer más, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo vamos a amar mucho más. Y vamos a amarlo como lo que Él demanda, por sobre encima de todas las cosas. ¿Sí o no? Y vamos a poder conocer con claridad lo que Él está esperando de mí, lo que Él está esperando de ti. Eso tú tienes que venir con esa pregunta delante del Señor cada vez que te acercas y vienes a la iglesia. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Y cómo lo vas a encontrar? ¿Cómo vas a encontrar esa respuesta? ¿Orando simplemente? No, a través del estudio de su palabra. Su palabra es la que te dice qué es lo que Él quiere para ti. ¿Se dan cuenta? Y entonces, en respuesta a lo que Dios quiere para ti, tú puedes comenzar una vida mucho más fiel. ¿Sí o no? Tú puedes comenzar una vida mucho más obediente y puedes serle mucho más útil. Pero no puedes hacer todo eso si primero tú no le conoces. Entonces, el propósito de la interpretación bíblica o de la hermenéutica es eso, ayudarnos a conocer más a Dios. Si usted está aquí solo con el deseo de querer ser un maestro para que se ponga por sobre encima de los demás y entonces puedan los demás decir, wow, qué increíble, ¿cómo sabe? Ese no es el propósito del estudio de las Escrituras. El propósito principal es que lo puedas conocer más profundamente. Y eso es lo que le decíamos a esta persona, ¿no? Cuando la iglesia sale de nuestras reuniones, ellos no salen diciendo, wow, qué lindo ha predicado Jarvis, wow, qué inteligente, wow, qué tal unción, qué maravilloso pastor tenemos. No salen diciendo eso, ellos salen diciendo, wow, qué gran Dios tenemos. ¿Por qué es así o no? Debemos como predicadores, al conocer a Dios, exaltar a Dios, y nosotros puedes intentar escondernos mucho más. Y cuando tú lo conoces, tú sabes que a Él debe ser dada toda gloria, toda honra, todo honor, y entonces su palabra nos enseña eso. Amén. Entonces,
este deseo de interpretación bíblica o del interpretar de las Escrituras nace de un corazón, correctamente, nace de un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo, que ha sido nacido de nuevo, y no nace solamente por una necesidad intelectual. No, yo quiero conocer para yo saber, sino nace por una necesidad. Yo quiero conocer porque es de Dios quien me habla, es de mi Cristo de quien está hablando, y yo quiero conocer más a ese Cristo, a ese Mesías que me ha salvado y me ha perdonado y que ha llevado todos mis pecados en la cruz. Quiero conocerlo, no me quiero quedar solamente con la idea común, vaga, que dice, sí, estuvo en la cruz y murió por pecados, pero no entiendo a la profundidad. No, yo no quiero ser académico solamente. Queremos acercarnos a Dios y conocerle más porque es la necesidad. Cuando alguien está enamorado, ¿acaso no está investigando todo lo que a la otra persona le gusta? ¿Y qué no le gusta? ¿Cuánto más para con nuestro Dios? El deseo de aprender mucho más su palabra surge de esa necesidad espiritual de conocerle a Él. Entonces, ¿qué propósitos tiene? Bueno, tiene, en primer lugar, tiene el propósito relacional. Avánzale ahí a la cita. ¿Se plantó? Bueno, hay una necesidad relacional. ¿Por qué? Tú y yo queremos conocer más al Dios que amamos. Yo no creo que usted esté en esta clase queriendo ser un teólogo de Facebook, entrando al chat de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de Dante Hebel, y ahí refutarlos. Y ahí con una doctrina impresionante. Que ChatGPT, ni MacArthur, ni nada. Tú mismo eres, lo expones ahí. No creo que usted tenga ese corazón, ¿no? Sino, en primer lugar, conocer a nuestro Señor. Conocer a Dios, a quien nosotros le amamos. Y entonces queremos amarle mucho más, porque creo que todos los días al levantarnos nos damos cuenta, no le amo como debe ser. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has percatado de eso? Todos los días te levantas y dices, y creo que observas en tu caminar y dices, Dios mío, no te estoy amando como tú te lo mereces. No lo estoy haciendo. Y entonces, por querer una comunión más íntima con Él, yo me acerco a Él a través de su palabra y en oración. Escuchen lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15, por favor. Juan capítulo 14, versículo 15. Usen sus Biblias, por favor. Siempre es bueno que las Biblias físicas sean usadas para que puedan usted recordar dónde están los pasajes. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ok. ¿Cómo puedes guardar sus mandamientos si no los conoces? Ahora, no estoy hablando solamente de los 10 mandamientos que encontramos en el Éxodo, pero ya, hagamos un simple ejemplo. ¿Puedes mencionar al menos los 10 mandamientos que Moisés dio ahí como decálogo? ¿Los puedes mencionar? ¿Quién lo puede hacer? Levante su mano. ¿Quién lo puede hacer? Vamos, anímense, por favor. No los vamos a lanzar al río. Ahora, no con afán de acusarte, sino con afán de reflexionar. Pregunta. Si no conoces los mandamientos, ¿cómo los puedes guardar? Es más o menos como que un padre le da una orden, quiere que su hijo haga algo, pero no le ha dicho. El hijo justamente va a venir a decir, pero no me has dicho. ¿Qué es lo que quieres? No me has dicho. A veces eso me pasa con Joshua, ¿no? Yo quiero que haga algo y no se lo comunico, pero yo pienso que él va a usar su criterio para hacer lo que yo quiero como yo quiero. Y al final Joshua termina no haciendo o haciendo otra cosa. Y entonces, en vez de renegar, a veces pienso, pero no le expliqué correctamente.
Por lo tanto, ¿cómo va a obedecer correctamente? Muchas veces me ha pasado, entonces dije, tengo que ser más específico, porque no va a estar pensando, no está en mi cerebro para que piense como yo pienso y que haga como yo quiero. Se lo tengo que explicar correctamente, se lo tengo que dar a conocer. Y eso es lo que nuestro Dios ha hecho. Todo lo que Dios desea de ti, todo lo que Dios demanda de ti y todo lo que Él es, lo ha revelado en su palabra. Bueno, todo lo que Él es y es necesario para tu salvación está revelada en su palabra. Y entonces encontramos que Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cómo puedes guardar mandamientos de Dios si primero no conoces a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Ok, pero eso mismo pueden decir los neopentecostales. Y pueden decir lo mismo los carismáticos. Amamos a Dios y amamos su palabra, pero ellos tienen una mala interpretación. Por lo tanto, ellos están adorando a otro Dios. Hermanos, las Escrituras nos muestran que si tú no adoras a Dios y no le alabas a Dios conforme a lo que Él ha establecido, tú estás adorando a otro Dios. No importa si le has puesto el nombre Yahvé, Jehová, Adonai, si le has puesto Espíritu Santo, Jesús, Yeshua, Hamashiach, incluso puedes decirle. Pero si no estás adorándolo conforme a su palabra, después de haber llegado a la conclusión correcta, bíblica, es otro Dios con el mismo nombre del de las Escrituras. Y eso se llama idolatría. Hay una necesidad de interpretar la Biblia porque queremos relacionarnos con Él correctamente. Hay una necesidad de conocer sus mandamientos y aplicarlos correctamente. ¿Por qué? Porque queremos tener una comunión correcta con nuestro Dios. Por eso es que estamos aquí. Queremos interpretar correctamente la Biblia. Pero también hay una necesidad espiritual, pues, ¿no? Queremos conocerle a Dios, dijimos en el relacional, queremos conocer más a Dios para poder amarle más a Él, pero también queremos nosotros, hay una necesidad espiritual. Dios ha puesto su Santo Espíritu en cada uno de nosotros y por ese Santo Espíritu que ha puesto en nosotros, queremos crecer espiritualmente, queremos fortalecernos mucho más, queremos conocer sus mandamientos, queremos obedecer sus mandamientos, queremos caminar conforme Él quiere, conforme a su voluntad. Necesitamos entonces crecer espiritualmente. Yo les dije, ¿no? Si no estamos creciendo espiritualmente y estamos estancados, preocúpate, porque pudiera ser que ni salvo eres. Porque el creyente está en constante crecimiento espiritual. Conoce más al Señor. Escuchen lo que dice el Salmos 25:4. Salmos 25:4. Dice lo siguiente: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aquí este salmista, quien es David, le está diciendo al Señor: yo quiero conocer cuáles son tus mandamientos, yo quiero conocer cuáles son tus caminos. Tú eres el Dios de mi salvación. Yo espero constantemente todo el día en ti, pero muéstrame tus caminos. ¿Por qué? Porque no puedo quedarme estancado, quiero conocerte más. Y eso se traduce en más fortaleza espiritual. Hay una necesidad espiritual de interpretar la Biblia. Otra vez, no es una necesidad intelectual solamente. Si quieres necesidad intelectual, estudia una carrera, haz tu doctorado, tu maestría, puedes hacer todo eso, ¿no? Aunque a través de las Escrituras también se hace eso. También puedes tener un doctorado en Biblia, ¿no? En artes divinas, en fin. Pero no, la necesidad nuestra no es de tener títulos para poder restregárselo en la cara a los demás, sino aprender, para conocer mucho más a Dios, para amarle, para relacionarnos con Él y para crecer espiritualmente. 1 Pedro 2:2, escuche lo que dice. 1 Pedro 2:2.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitas crecer. ¿Cómo se crece para salvación? ¿No se supone que ya somos salvos y punto? No, mientras estás vivo, el Señor te llama a crecer en esa salvación que Él te ha regalado. ¿Cómo? ¿Para que seas más salvo? No, para que tú entiendas más tu salvación y cuando todavía vengan las dificultades, tú estés bien parado, bien anclado, fuerte espiritualmente porque conoces a tu Dios. Y lo tercero, hay una necesidad diaconal de servirnos los unos a los otros. ¿O no? Miren cómo vamos, ¿ah? Queremos interpretar la Biblia, ¿por qué? Para relacionarnos mucho más con el Señor, para amarle mucho más a Él. ¿No es así? Pero queremos interpretar bien la Biblia también porque queremos crecer espiritualmente, al conocer sus mandamientos, al conocer qué es lo que quiere Él de nosotros, queremos crecer mucho más. Pero hay una tercera necesidad, del por qué queremos interpretar bien la Biblia. Y la necesidad de ¿qué? De servirnos los unos a los otros. Y eso es la necesidad diaconal. No queremos solo quedarnos empachados de las Escrituras sin servir a los demás. ¿Puede ocurrir eso? Claro. Es triste que puedan haber ateos teólogos que se conocen muy bien el Evangelio, la historia, la hermenéutica, la exégesis, pero solamente es académico, nada más, cerebral. Por lo demás no va a ningún lado. No tiene deseo de servir, no tiene deseo de nada, solamente quiere enseñar en una universidad, en un instituto, en un seminario y que le paguen bien su sueldo y punto. Pero de ahí a querer entregar su vida en servicio a los demás, no, nada de eso. Ese no es el deseo, ¿no? Queremos servirle al Señor con fidelidad. Queremos servirle al Señor con conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para luego entregarnos a los demás. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:12, por favor. Ninguno tenga en poco, le dice Pablo a Timoteo, tu juventud. Él era joven, pues era el pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate de la lectura. ¿Qué más? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te ha sido dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea, ¿qué dice? Manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le está diciendo claramente a Timoteo, si conoces la palabra de Dios, ahora tienes que ser ejemplo de pureza, de conducta. ¿Qué es lo que le está diciendo? Sirve a tus hermanos. Sirve a tus hermanos viviendo el Evangelio. ¿Conoces a Dios? Entonces sirve, entrega tu vida en servicio. Miren estas tres necesidades. La necesidad de queremos interpretar bien la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos relacionarnos bien con Dios. Queremos crecer espiritualmente correctamente delante de nuestro Dios. Y queremos servir a los demás. Queremos nosotros, al conocer su voluntad, servir a los demás, enseñándole a los demás cuál es la voluntad de Dios. Vean, si te das cuenta, entonces esto gira en torno, al final no de ti, aunque tú quieres relacionarte con Él, pero te quieres relacionar con Él porque Él es glorioso y luego quieres enseñarle a los demás que Él es glorioso, no que tú lo eres.
Le sirves a Él porque y luego les enseñas a los demás para que le sirvan a Él porque Él es digno de ser servido. ¿Se dan cuenta? No estamos viniendo delante de Dios solamente con un afán académico. Por lo tanto, la advertencia es clara. Creo que tienes que volver a la diapositiva número 4. La advertencia es clara. Nosotros como creyentes no estamos llamados a exponer nuestras propias ideas. Nosotros como creyentes no estamos llamados a imponer ideas a la palabra de Dios, sino que estamos llamados a extraer la palabra de Dios, la idea de Dios, el mensaje de Dios con fidelidad. No podemos distorsionarla. Esto no es como el ser abogado. Fallas en interpretar las leyes, por lo mucho que va a ocurrir es que perderás el caso y tu cliente será encarcelado. Tal vez hasta cadena perpetua. O en otros países incluso ejecutado. Pero eso es todo lo que va a pasar. Si tú malinterpretas el texto bíblico, puede ocurrir que vas a llegar a herejías que te llevan a muerte. Es lo más probable que va a ocurrir. La muerte eterna, no solamente estamos hablando de muerte espiritual. ¿Qué es entonces el pueblo de Dios? El pueblo de Dios de verdad es un pueblo que anuncia las buenas nuevas como un mensajero que no inventa las palabras, que no crea el mensaje, que no tergiversa el mensaje, que no está acomodando el mensaje, sino que estamos deseosos de dar el mensaje tal cual el Señor lo ha enseñado. ¿Es muy difícil hacer esto? Sí, porque nuestras pasiones y nuestras fidelidades compiten. ¿Cómo así? Veo a alguna persona con necesidad que viene a la iglesia y quiere una necesidad de salud, por ejemplo, o una necesidad de economía, por ejemplo, y entonces ese día yo voy a predicar las glorias de Cristo en la cruz. Hermanos, pero esta persona que ha venido está queriendo escuchar que Dios lo va a sanar. Esta persona que ha venido está queriendo escuchar que Dios lo va a prosperar. Esta persona que ha venido quiere librarse de su problema temporal. Y ese es el problema de los predicadores. Ceden a la presión de la necesidad que tienen, cambian el mensaje, acomodan el mensaje, tergiversan el mensaje, inventan el mensaje y ya no son fieles en predicar lo que Dios ha dicho. Nosotros, ¿cómo debemos caminar? Pues fieles en entregar el mensaje tal como fue expresado por los autores divinamente inspirados. Esta es una advertencia fundamental, hermanos. No debemos inventar, crear, tergiversar, acomodar el mensaje. Eso no debemos hacer. Nosotros como creyentes estamos llamados a predicar fielmente el mensaje de nuestro Dios. Amén. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, diapositiva 9 ya la cita. Según de Timoteo 16, según de Timoteo nos dice 3, 16 y 17, que toda escritura, que dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, vamos, lea conmigo, ¿qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo le está diciendo a Timoteo, si quieres conocer a Dios, ahí están las Escrituras. ¿Quieres corregir tu vida? Ahí están las Escrituras. Las Escrituras es útil para enseñar a quien quiera conocer a Dios, a quien quiera saber de qué trata esta vida, para enseñarlo, para reprenderlo cuando está caminando equivocadamente, para corregirlo de sus malos andares y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para llegar a la estatura de Cristo, ser perfectos, equipados para toda buena obra, dice el apóstol Pablo. Entonces, vean ustedes, hay una necesidad de interpretar las Escrituras correctamente para tener una comunión correcta con Dios, para crecer espiritualmente y para luego servir a mis hermanos. Entonces,
¿cómo es que puedo yo saber si estoy interpretando o no, bien o no un texto bíblico? Hay otras palabritas, 2 palabritas más que me gustaría que aprendan en esta noche. Algunos recordar, algunos aprender. ¿Vamos? Exégesis y eisegesis. Exégesis y eisegesis. ¿Qué es la exégesis? Bueno, es un término sinónimo para hablar de hermenéutica. Viene del griego exegeomai. ¿Y qué significa? Pues dar a conocer, lo mismo que hermenéutica, ahí en Juan capítulo 1, versículo 18. También significa contar, en Lucas 24, 35, ¿no? También significa explicar en Hechos 18, relatar en Hechos 15, del 12, del versículo 14, relatar. Este término es muy importante que ustedes lo recuerden. Exégesis. ¿Qué significa? Dar a conocer, contar, explicar, relatar tal cual es. Eso es exégesis. Amén. Pero hay otra palabrita que necesitas conocer y ahorita vamos a ver cómo es que se diferencia. La otra palabrita es eisegesis. Se parecen, pero no lo son. La exégesis te lleva a interpretar el texto tal cual es. Pero la eisegesis intenta encontrar la interpretación no objetiva, sino subjetiva. La exégesis quiere encontrar la interpretación correcta, objetiva del texto. Pero la eisegesis lo que hace es busca que el texto diga lo que tú quieres. Hacerle decir al texto lo que a ti te da la gana, como tú quieras interpretarlo. Subjetivamente. Está interesado que diga lo que tú quieras, no en lo que Dios quiere. A ver, veamos unos pequeños ejemplos al respecto. Miren ustedes esta imagen. Uy, me olvidé poner ahí exégesis y eisegesis, ¿sí? Agrégale, por favor, y así está una palabrita ahí. A imponer encima del puño, pon eisegesis, ¿sí? Arriba ponle ahí encima el puño. Y debajo del otro brazo, pon exégesis. ¿Qué es lo que hace la exégesis? Señala el texto indicando qué es lo que significa. Relata, cuenta, da a conocer qué es lo que el texto está diciendo. ¿Se da cuenta usted que eso es lo que se está haciendo aquí en la iglesia hace mucho tiempo? Abrimos la Biblia y les explicamos qué significa, señalando el texto. ¿Se da cuenta? Entonces, la exégesis lo que hace es exponer el texto, señala al texto. Y cuando señala el texto, estás haciendo una interpretación correcta al señalar el texto y mostrando lo que el texto dice. Pero eisegesis es venir con tus ideas preconcebidas y no te importa nada de lo que el texto pueda estar diciendo, solo ves un párrafo, un pedazo, y entonces según ello tú vas a imponer un significado. ¿Lo puedes hacer ya, cita? ¿Se puede? No se puede. Ok, no se preocupe. Pero miren ustedes, exégesis impone una interpretación. Ahí, autoritaria, impongo. Esto es lo que yo pienso y al texto le hace decir lo que yo quiero. Pero exégesis es sacar del texto, señalando al texto, sacar y luego explicar qué es lo que significa. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, preguntas hasta ahí. Para ver un caso práctico. ¿Preguntas? En la interpretación tú tienes que aprender a diferenciar si el predicador está haciendo exégesis,
es decir, está exponiendo el texto, vuélvelo a llenar, está exponiendo el texto, o está haciendo eisegesis, que sería imponer una interpretación al texto. ¿Puedes poner la imagen de imponer y exponer y así está? ¿Se colgó? Eso. Escuche, por favor. Cada predicación usted puede practicar. Fíjate, el predicador está imponiendo sus ideas sobre el texto, o el predicador está exponiendo el texto y no sus ideas. Eso usted se puede dar cuenta. Y en este caso práctico lo va a ver muy claramente. Veamos el caso práctico. Imaginemos, ¿ok? Primero la diapositiva 18, por favor. Diré 15. Primero la 15, ya. La 15. 16 es, 16, perdón, ¿no? 16. Aquí. Miren, escuchen. Imagínense un pastor. Ha comenzado a ver a la iglesia que está comenzando a disminuir la asistencia a la iglesia. Los miembros han bajado. Y no solamente eso, los hijos de los miembros no están viniendo a la iglesia. Entonces el pastor está preocupado. ¿Cómo hago para que los miembros vengan a la iglesia? Porque somos pocos en la iglesia. Y se pone a pensar y a pensar, a ver, ¿qué hago? Y entonces se le ocurre un tema. Retrocede uno, por favor. Voy a hablarles de la importancia de ir a la iglesia, la importancia de congregar. Les voy a hablar de eso, porque no están congregando, están viniendo pocos. Y encima están viniendo sin sus hijos. Así que me pongo a pensar, necesito hablarles de la importancia de ir a la iglesia. Ahora sí, avanza uno más. No, el otro. Y entonces el hombre piensa, voy a hablarles de la importancia de ir a la iglesia, pero ¿con qué texto bíblico? Necesito encontrar un texto bíblico que me valide la importancia de ir a la iglesia. Y en medio de su lectura simple, en algún momento se acuerda de un pasaje y dice, ¡ah, idea! Yo me acuerdo que leí una vez un pasaje de una pequeña historia. Y el texto se encuentra en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo del 1 al 2. ¿Lo ven? Leamos, por favor, qué dice. Uy, gato. Entonces, dice, Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Jotam era hijo de un rey. ¿Ok? A los 25 años comenzó a reinar. Y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Pero no entró en el templo del Señor, y el pueblo seguía corrompiéndose. ¡Ajá! Dice este pastor. Encontré un texto que me calza como anillo al dedo. Miren ustedes. Y comienza a explicarle a la congregación. Jotam, un hombre que ha sido rey, pero hay un problema con este rey. Este rey, aunque era un rey bueno, aunque era un rey puesto incluso por Dios, hizo lo recto delante del Señor, pero hay algo que él no hizo. ¿Qué es lo que no hizo? Pero, ¿qué dice el texto? No entró en el templo del Señor. Y luego, el pueblo seguía corrompiéndose. Y comienza a pensar, arma su mente, ¿no? Este rey olvidó ir a la iglesia, olvidó ir al templo. Y la consecuencia de no ir al templo
el pueblo de Israel o el pueblo de Dios estaba yendo camino a destrucción. Solo porque el rey no estaba yendo al templo. Comienza él a pensar y dice: el rey Jotam fue un buen rey tanto como su padre Usías, como él lo había sido, un buen rey, excepto por una cosa: este rey no iba al templo. ¿Se dan cuenta? Este rey no iba al templo, y lo que está haciendo este hombre está imponiendo una interpretación. Primero en su mente tiene concebido: quiero hablarles de la importancia de no ir a la iglesia, de ir a la iglesia, de no alejarse. Encuentra un texto donde dice que cierto rey no iba al templo, y no iba al templo, y acto seguido el texto dice: y el pueblo seguía corrompiendo. Eso se llama eisegesis. Solamente encontrar un pasaje que te calce como anillo al dedo para que puedas armar tu sermón. Y entonces este predicador pudo haber hecho esta pregunta final, por ejemplo: ¿cuántas bendiciones Jotam dejó de recibir por no haber asistido al templo como lo hizo su padre? Su padre estaba siempre en el templo, siempre estaba ahí sirviendo, buscando al Señor. Pero cuando el Señor lo levantó como rey y lo llevó a ser exitoso, este hombre no buscó como su padre ir al templo. Y las consecuencias: el pueblo comenzó a pervertirse, sus hijos comenzaron a pervertirse. He ahí entonces cómo es que la maldición por no ir a la iglesia. ¿Quieres que tus hijos pasen lo mismo? Ven a la iglesia. Tú como hijo tienes que venir a la iglesia, si no tu descendencia terminará destruida. Y el llamado final, ¿no?, les dice a los padres: padres, inculquen a sus hijos el hábito de asistir a la iglesia. Y ustedes, jóvenes, deben seguir la costumbre de sus padres. Tienen que seguir a sus padres a la iglesia. No sean como Jotam. Jotam no iba a la iglesia, no iba al templo. Ustedes tienen que seguir el ejemplo de sus padres. Listo, y todos: sí, Señor, ahora sí te vamos a servir, ahora sí vamos a ir a la iglesia, porque no quiero ser condenado, no quiero pasar dificultades. Eso se llama exégesis. Se va a dar cuenta del por qué. Eisegesis, perdón. ¿Por qué? Porque yo, para poder exponer ese texto, pasa a la siguiente diapositiva. Lo que se debe hacer en primer lugar es, por ejemplo, leer detalladamente el pasaje, buscando entender claramente el contexto de ambos reyes, es decir, leer las historias de ambos reyes. Es decir, tienes que conocer la historia de Jotam y tienes que conocer la historia de su padre. ¿Qué es lo que habían hecho? ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Cuál es el contexto en el cual se está desarrollando esa historia? Entonces, cuando tú lo buscas, vas a ir a 2 de Crónicas capítulo 26, 2 de Crónicas capítulo 27, luego no te quedas ahí, también vas a ir a 2 de Reyes capítulo 15, del 1 al 6, vas a ver luego del versículo 32 al 38, y entonces vas a encontrar algo increíble, que no tiene nada que ver con lo que está predicando este pastor. La gente se emocionó, la gente lloró, pero él lo único que ha hecho es exponer sus ideas, nada más. No ha hecho otra cosa, no hizo otra cosa. El centro del mensaje que había dado este pastor era que tienes que venir al templo constantemente. ¿Por qué? Porque si no, tu descendencia, los que están debajo de ti, van a sufrir. Pero si tú quieres exponer bien el texto, buscas el contexto, y el contexto al final nos va a enseñar que el rey Usías fue un rey un buen rey, pero hizo algo. Él desobedeció a Dios cuando fue al templo. El padre de Jotam fue al templo y él ofreció incienso. A ver, los que han estudiado Antiguo Testamento, ¿quiénes estaban autorizados de
presentar o de ofrecer incienso o quemar incienso en el templo? ¿Quiénes? Solo los sacerdotes. Por más que seas el rey de la nación, no era tu obligación, no era tu responsabilidad. Tú no estabas calificado, por más que seas rey, para venir delante al templo de Dios, y entonces presentar ofrendas, sacrificio o quemar incienso. Eso solamente lo tenía que hacer ¿quién? ¿Quién? El sacerdote. Y este hombre, a pesar que fue un buen rey, él desobedeció esa ordenanza de Dios de que no vaya al templo a hacer sacrificios que Dios no le ha demandado. El orgulloso, el pasando por encima de la palabra de Dios, va y quema incienso en el templo. ¿Y sabes qué le ocurrió a este hombre? Su orgullo y su desobediencia fueron castigados con lepra, al punto que incluso llegó leproso hasta su muerte. En 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 21, usted va a encontrar que este hombre al final muere leproso. ¿Quién? El papá de Jotam. Y entonces este Usías pasó el resto de sus días en solitario. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué pasó su vida en solitario? Bueno, pues tú puedes ir incluso a seguir observando en el Antiguo Testamento acerca de la lepra. Aquella persona que tenía lepra era distanciada de la sociedad, era separada de la sociedad. Tú puedes ir a hacer un estudio de Levítico acerca de la lepra y te vas a dar cuenta que la lepra te distanciaba socialmente. Así tú seas rey, no importa, la lepra te distanciaba. Y la lepra era considerada un castigo divino. Es decir, este hombre, Usías, por presentar sacrificio en el templo, que no debía hacerlo, porque eso lo tenía que hacer el sacerdote, Dios lo castigó con lepra hasta sus últimos días de su vida. Pero ya te puedes dar cuenta qué está pasando. Luego de la muerte de este rey, entra su hijo. Y cuando nos dice ahora que Jotam, retrocediendo al texto, por favor, retrocede al texto que hemos visto antes. Ahí, cuando Jotam tenía 25 años, ¿no?, comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Solo que no siguió el ejemplo de su padre. Su padre había desobedecido a Dios en ofrecer incienso, quemar incienso. Él no lo hizo, por eso dice ahí claramente, pero no entró en el templo del Señor. ¿Qué significa no entró en el templo del Señor? Él no hizo conforme a su padre, orgulloso, desobediente, a quemar incienso. Él no lo hizo. Y bueno, el pueblo todavía seguía corrompiéndose, pero no era porque este hombre había fallado. No era así. Era porque el mismo pueblo, en el contexto, era un pueblo desobediente constantemente. ¿Se dan cuenta? El error que cometió su padre, él no lo cometió. No era correcto entrar al templo y realizar funciones que no le correspondían. Al final, entonces, ¿de qué puede tratar, si tú vas a tocar este tema, de qué puedes tratar entonces este sermón? Pues acerca de la disciplina del Señor para con sus hijos y cómo Él incluso bendice cuando alguien obedece. Y aprendemos de los errores de nuestros padres o de otros y no los repetimos. Mientras que el tema de su sermón era la importancia de venir a la iglesia, haciendo una buena exposición sería, más bien, ¿cómo es que el Señor disciplina a sus hijos cuando no le obedecen? Eso pudiera ser un tema, si quieres tocar este texto. Pero eso es algo que Él no hizo. Pregunta, ¿se pueden dar cuenta? El primero impuso una interpretación. El segundo, ¿qué hizo? Señaló. ¿Y cómo se señala? Ya se están dando cuenta. Buscas la información respecto al texto. ¿Quién es Josías? ¿Quién es Jotam? ¿Qué es la lepra? ¿Qué funciones tenía el sacerdote? ¿Por qué el papá al final fue leproso? ¿Qué ordenanza hubo al respecto? ¿Por qué es que fue desobediente?
Y entonces te vas a dar cuenta del por qué su hijo, temeroso de no querer quedar leproso, su hijo no entra al templo. Yo te pregunto, ¿alguien predica fielmente enseñando que hay que obedecer al Señor y que Él disciplina a aquellos que no le obedecen? Y la gente está, y se levantan y se van, como si nada pasara. Pero en la otra predicación, tienes que venir a la iglesia y el Señor te va a bendecir. No seas como Jotam, que no fue a la iglesia. Él no siguió el ejemplo de su padre. Tienes que venir y Él te va a bendecir y te va a prosperar. Todos aquellos que se arrepienten y que quieren que el Señor los bendiga, pasen adelante. Haz un compromiso al Señor diciendo que tú y tus hijos van a venir siempre a la iglesia. Se le está quedando vacía la iglesia, ¿no? Tienes que venir, y entonces pasa al frente y oramos. Sí, ahora sí, renovación de compromiso al Señor, la gente quebrantada y todo eso. Te pregunto, ¿cuál de las dos predicaciones bendice el Señor? La gente en la primera predicación, donde se hizo eisegesis, se va gozosa, feliz, saltando. ¡Qué gran sermón! En el otro, de disciplina nos han hablado hoy día. ¿Cuál predicación es fiel a lo que el Señor ha dicho? ¿Cuál? ¿Cuál? La segunda, ¿no? Pero en la primera la gente se fue gozosa y saltando. Incluso terminaron con una danzadera loca. ¿Cuál bendice el Señor al final? ¿Cuál de ellos, cuál de estos dos pastores es un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, como dice Timoteo? El segundo. El primero interpretó lo que él le da la gana. Es otro ejemplo clásico que usted puede encontrar. Hermanos, tus problemas son problemas de demonios. Y tú tienes que hacer guerra espiritual. Te va mal en el trabajo, te va mal en el negocio, te va mal en el amor. Ata esos espíritus. Átalos. Y el texto clásico, ¿qué texto van a usar? Vamos. Mateo 18, busca. Tienes que atar demonios, tienes que hacer guerra espiritual. Átale a los demonios, písale la cola. Tú tienes el poder de atar a los demonios. Tú tienes el poder de echar fuera demonios y atarlos. ¿Por qué? Mateo 18 dice, de Jesús le está diciendo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y de todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Por lo tanto, ata en el nombre de Jesús, ato espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de mentira, espíritu de robo, espíritu de idolatría, en el nombre de Jesús, espíritu de ira, fuera. Pasen al frente y vamos a echar fuera demonios. Y la gente otra vez está gozosa, saltando, y todavía tiemblan y gritan y zapatean y balbucean, hasta vomitan, pensando que de verdad están siendo liberados. Lees el texto y no se trata de hacer liberación de demonios, sino ¿de qué se trata? De disciplina. El texto desde Mateo 18:15 en adelante te está hablando de cómo es que se disciplina a un creyente, a un hermano, y cómo también la iglesia o el hermano tiene que estar dispuesto a perdonarlo incluso 70 veces 7. No está hablando de disciplina, no está hablando de atar demonios. Pero cuando tú les hablas de disciplinar al hermano con ese texto, la iglesia está. Pero cuando tú le hablas de atar demonios, oye, mi hijo está con espíritu de drogadicción, vamos, lo llevo a la iglesia, y la iglesia se llena. Y demonios, ya no voy a fumar. Le dura una semana, 2 semanas, o puede ser que incluso, movido sus emociones, nunca más vuelve a la droga. El Señor ha obrado con su palabra. ¿Es cierto eso? Por más que dejó la droga. ¿Es cierto eso? ¿Qué dicen? No.
porque lo que se está haciendo es eisegesis y no exégesis. Conclusiones finales. 2 Corintios 2:17. El apóstol Pablo dice: pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cuando nos paramos a predicar, estamos parándonos delante de Dios. Dios está ahí detrás de nosotros viéndonos, y luego delante de Dios y de parte de Dios. Yo vengo con Dios observándome a decirles: de parte de Dios traigo esto. Pero si yo les traigo de parte de Dios un mensaje que Él no quiere, soy un falso maestro. Y los falsos maestros no son creyentes, hermanos. El apóstol Pablo muy claramente dice: no somos como muchos que comercializan o comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. 2 Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2 dice: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto, hemos renunciado a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre. Otra vez dice: en la presencia de Dios. El apóstol Pablo tiene bien claro que cada vez que se para delante del pueblo a predicar, está en la presencia de Dios, está delante de Dios, y el mensaje es de parte de Dios. Cuando nos paramos a hablar, ¿de parte de quién estás hablando? No puedes acomodar el mensaje para hacerle decir al texto lo que a ti te gusta. No podemos hacer eso. Se nos ha llamado solamente ¿a qué? A exponer. Eso es. Y por eso la predicación expositiva es lo que la iglesia, una iglesia bíblica, sigue. Coge un texto y se comienza a exponer. Texto tras texto, señalando su significado dentro del contexto. Y entonces la iglesia se edifica, conoce más a Dios, crece espiritualmente y comienza a servir a sus hermanos. El predicador conoce más al Señor, crece espiritualmente y sigue entregando su vida al servicio del Señor, al Evangelio y a la iglesia. ¿Se han dado cuenta de la diferencia entre exégesis y eisegesis? Ahora creo que usted va a poder definir, ¿no? Esto que me están diciendo, a ver, ¿habrá hecho una buena exégesis el pastor? Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder diferenciarlo. ¿Amén? Ahí nos quedamos. ¿Preguntas, por favor? ¿Pregunta? Ahí quedamos, mi hermano. Ahí quedamos. Si no hay preguntas, no creo que no haya preguntas. Ninguna. Van a pensar que soy buen maestro, o me van a hacer pensar que soy buen maestro, y no creo que sea así. O hay dos cosas: o no ha entendido, ¿quedó claro? Por favor. ¿Sí? ¿Alguien, algún? ¿Cómo? ¿Alguna oposición? Está claro, ¿no? ¿Para qué nos sirve la hermenéutica? Para interpretar la Biblia correctamente. En ese primer ejemplo de ese pastor que vio una necesidad, ya traía ideas concebidas y entonces impuso al texto lo que él creía. Le hizo decir al texto lo que él creía. En el otro caso, según el estudio que está llevando, encuentra el texto y entonces, ¿de qué trata el texto? No le hace decir al texto, sino que él dice lo que el texto dice. Expone lo que el texto dice. ¿Amén?
Amén. Muy bien, ahí nos quedamos, vamos a orar para terminar.